Les voy a rogar a mis hermanos que abramos nuestras Biblias en Romanos. Hoy vamos a tener 3 lecturas: Romanos 7, 15 y 19 y Santiago 4, 1. Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos das revelación, entendimiento, conocimiento, para que alcancemos madurez y a través de la misma sabiduría. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para que tú bendigas la predicación, para que sea saturada por el poder del Espíritu Santo y para que nosotros, Señor, recibamos esta fuerza que solo puede venir de ti para transformar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis hermanos amados. A muchas personas les ha tomado años y experiencias para reconocer a su peor enemigo. Y para sorpresa de sí mismo, han descubierto que su peor enemigo somos nosotros mismos. Amén. Es una lucha que tenemos contra nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo quisiera leerles una anécdota muy interesante, y es la siguiente. Un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y a orar. Un día alguien le preguntó: ¿cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Él contestó: tengo que entrenar a 2 halcones, a 2 águilas, tranquilizar 2 conejos, disciplinar una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. No veo ningún animal por aquí. ¿Dónde están? El ermitaño le respondió: estos animales los llevamos todos dentro. Los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. Son mis 2 manos. Los conejos quieren ir a donde ellos quieran. Quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos, aunque haya sufrimiento, problemas o cualquier cosa que no me gusta. Son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está lista para atacar, morder y colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello tengo que disciplinarla. Es mi lengua. El burro es obstinado. No quiere cumplir con su deber. Está siempre cansado y se niega a llevar su carga cada día. Es mi cuerpo. Por último, necesito domar al león. Quiere ser el rey. Es altivo y siempre quiere ser el primero. Es vanidoso, es orgulloso, se cree el mejor y es mi ego, nuestro yo. Como ve, tengo demasiado trabajo por hacer, dijo el ermitaño. Y la reflexión es que pidamos a Dios dominar todo lo que llevamos dentro para que podamos ser el mejor testimonio, las mejores personas, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores amigos, las mejores amigas y ante todo los mejores seguidores de Cristo. Y es interesante ver que eso nos sucede a todos.
¿Se recuerdan que Pablo dice así en Romanos capítulo 3, versículo 10? Dice, por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto que no es agradable el tener que reconocer que nosotros estamos dentro de ese enmarcamiento de Dios. Porque ¿a quién le gusta reconocer que peca? A ninguno nos gusta. Pero ¿saben qué? Dice que el que se atreve a pensar o a decir que no peca, hace mentiroso a Dios, dice, ¿verdad? O sea, Dios está tratando de enseñarnos que nosotros estamos mal y que nos quiere ayudar a que estemos bien. Si ustedes se recuerdan, en Santiago dice que cuando nosotros estamos atravesando problemas, es lo mejor que nos puede pasar, porque eso crea en nosotros paciencia. ¿Y qué hace la paciencia con nosotros? Hacernos perfectos, dice, y cabales sin que nos falte nada, ¿verdad? Es bien importante. Miren, la vida nunca es como uno quiere. Uno siempre ve la grama del vecino más verde, pero no es así. Todos estamos caminando en un sendero que es bien difícil, es dificultoso, es duro, pero el que nos da la fuerza y el sustento se llama Jesucristo. Él nos da la fuerza para que podamos seguir adelante, porque nosotros, hermanos, nos rebelamos contra Dios. Tal vez no de palabra, pero sí de actitud. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser diferentes. Vamos a ver 3 puntos esta mañana. Y ténganme paciencia porque yo anhelo compartir este amor de Dios con ustedes. Primero, no deje que su personalidad negativa domine sobre su personalidad positiva. ¿Cómo somos nosotros cuando nos preguntan, ¿y cómo está? Jalando la carreta, como la mojarra. Uy, chica, es una de comparaciones, ¿verdad? Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, la respuesta correcta es decir, estoy bien porque Cristo está en mi corazón. Amén. Porque dice el Señor que si está Él en nosotros, dice, nada nos faltará. Pero qué difícil es, ¿verdad? El pueblo cristiano vive en queja-avanza. Ay, que me duele aquí. Ay, que me hicieron esto. Ay, que me hicieron esto. Ay, parece como que Dios no fuera suficiente para darnos la fortaleza para seguir adelante. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo tuve la desgracia de no conocer a Cristo. Yo tuve la desgracia de no tener padres que me ayudaran. Yo tuve la desgracia de no reconocer que había un Dios todopoderoso, que jamás me dejó y jamás me abandonó. Y Él fue el que me hizo a mí salir adelante en la vida. Porque 3 veces me metí la pistola en la boca y jalé el gatillo, pero no se disparó. Por la misericordia infinita de Dios, porque no quería yo vivir. No le encontraba sentido a la vida. ¿Y saben qué? Yo tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque no tenía a Cristo. Porque no conocía a ese Dios de misericordia, de favor y de poder. ¿Qué necesita usted y qué necesité yo para poder sobrevivir a todas las desgracias que abundaron en mi vida? A Cristo. Él es la respuesta. Él es la vida. Él es el camino. Él es la sanidad. Él es el sustento. Cristo. Busque a Cristo. Se siente triste, busque a Cristo. Se siente solo, busque a Cristo. Se siente aislado, busque a Cristo. Aunque déjeme decirle que ahí está con usted. Amén. Porque su promesa es no dejarnos, sino desampararnos. Dios nos ama, hermanos. Amén. Miren, cuando estábamos en la zona 11 éramos de 120 personas. Hoy si llegamos a 50 es de ponerse a brincar de la felicidad. Pero un día que yo estaba quiriniqueando para variar, por eso le digo que somos quejabanza, el Señor me paró en seco y me dijo, por uno que venga es suficiente para que prediques la palabra. Amén. Y Él tiene razón, fíjese. Amén. Porque mi función es predicar. ¿Sabe que Dios le dijo a un siervo de Él en un lugar desierto que lo único que habían eran huesos? No había personas,
solo huesos secos, dice. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Predícales. ¿Usted qué haría? hueso levanta. Uno no le va. Uno comienza a pensar y a razonar humanamente. Pero ¿sabe qué? El siervo de Dios tuvo que predicar. Pero cuando él predicó sucedió un milagro. Los huesos se fueron uniendo y se fueron formando esqueletos, tendones, tejidos, músculos, y se volvió un ejército, dice, grande, muy grande. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, que nunca nos deja y nunca nos desampara, que nos comprende y nos conoce perfectamente y sabe de qué necesidades estamos padeciendo. Por eso, Él dice que nosotros debíamos de reposar en Él, de descansar en Él. Pero ¿cómo vive el cristiano? Lleno de afanes, lleno de ansiedades. Por eso Cristo tuvo que decir: ¿cuándo han visto ustedes a un pájaro preocupado por la comida de sus hijos? ¿O cuándo han visto a las flores tristes? Cuando el que le da vida a todo es Él, es Dios. Y Él pone la chispa de vida en nuestro interior para que nos sobrepongamos a las cosas tremendas que nos hacen ser negativos. Por eso estamos hablando de esto. Por eso, si usted notó, el apóstol Pablo hace muchos siglos presentó una tensión emocional entre la personalidad negativa y la personalidad positiva, que en él cohabitaban. Él nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. Miren qué tremendo. Y eso es, nosotros somos así. Y estas son sus palabras. Esta lucha de personalidad se describe teológicamente como un conflicto. El conflicto entre el espíritu y la carne. Por favor, vaya conmigo en su Biblia a Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 5 al 9 y con amor le pido que le ponga atención. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúscula, porque es el Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice su Biblia? No es de él. Mire qué enfático es aquí Pablo para ponernos en claro las cosas. Porque de nosotros, dentro de nosotros, mejor dicho, habita un yo positivo y habita un yo negativo. Eso está dentro de cada ser humano. No es al azar, sino que dentro de nosotros. Y el positivo piensa positivamente, siente positivamente y actúa positivamente. Pensamiento positivo más sentimiento positivo es igual a una acción positiva. Pero desafortunadamente el segundo piensa negativamente, siente negativamente y actúa negativamente. Ahí vemos entonces que pensamiento negativo más sentimiento negativo es igual a una acción negativa. Fíjese que en los Estados Unidos había un anciano, un indio norteamericano, en un bosque con su nieto, y le estaba hablando filosóficamente de la vida. Y le dijo al nieto: dentro de ti hay dos lobos, le dijo. Uno, le dijo, es malo y el otro es bueno. Y el muchacho se quedó pensando y le dijo: abuelo, ¿y quién de los dos gana? Al que más alimentes, le dijo. Fíjese qué sabiduría la de ese anciano, para enseñarle a su nieto a razonar de lo que hay dentro de nosotros. Porque esos dos lobos están también dentro de nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos nutramos con lo bueno,
con lo positivo, con lo santo. Como seres humanos, nosotros estamos en el centro de un campo de batalla emocional y espiritual. Y aquí le voy a leer 2 notas que le escribí. Van juntas. Y dice, Romanos 7, del 14 al 21. Las confesiones de un alma humana que lucha. Aquí estamos viendo a Pablo. Y dice él, desnudándose ante la humanidad, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es un gran pasaje de las Escrituras en que describe el alma luchadora del creyente en el camino de la vida. Es un raro cuadro de la vida de Pablo, de lo que sintió y aprendió mientras luchaba por agradar a Dios y por ser conformado a la gloriosa imagen del Señor Jesús. Es la confesión del alma de un hombre mientras lucha a través de la vida. Y aquí nos muestra la ley espiritual en el verso 14. Y nos da 5 confesiones. La primera, que él es carnal, vendido al pecado, versos del 14 al 17. La segunda confesión es que está vacío de toda cosa buena, versos del 18 al 20. La tercera confesión es que se encuentra con 2 leyes o fuerzas en su interior, versos del 21 al 23. La cuarta confesión es un hombre desesperado, miserable, que necesita un libertador. La quinta confesión es que el libertador es nuestro Señor Jesucristo, verso 25. Aquí nos habla que la ley es espiritual, y es espiritual por lo menos en 3 sentidos. El primero, la ley fue dada al hombre por el Espíritu de Dios, neumáticos es en griego. La palabra griega utilizada es el mismo nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la ley. Segundo, la ley es la expresión de la voluntad y naturaleza de Dios. La ley es espiritual porque describe la voluntad de Dios y dice al hombre cómo es Dios. Las reglas de la ley revelan tanto la mente como la naturaleza de Dios. Tercera, la ley es espiritual debido a sus objetivos. Nos muestra entonces esta porción lo que es la carne y la naturaleza del hombre. La primera confesión de Pablo es que él es carnal, vendido al pecado. La palabra carnal es sarkinos, significa hecho de carne, consistir de carne, tener un cuerpo de carne y sangre. Quiere decir la carne en que el hombre ha nacido, la naturaleza carnal que uno hereda de los padres cuando nace. La palabra carnal significa también ser entregado a la carne, esto es, vivir una vida carnal sensual, ser entregado a los apetitos animales, ser controlado por la naturaleza pecaminosa que hay en uno. Pablo dice que él está vendido al pecado y simplemente quiere decir que como criatura de carne, esto es como hombre, es esclavo del pecado, está bajo la influencia del pecado, está sujeto al pecado, es capaz de pecar,
es culpable de pecado. También nos dice aquí que no puede librarse del hecho de estar destituido de la gloria de Dios, que no puede dejar de pecar, no perfectamente, que no puede borrar completamente la presencia del pecado, no en forma completa. No puede expulsar el pecado de su vida, no completamente. No puede deshacerse del pecado, no permanentemente. Mire qué lindo es que Él se desnude y nos muestre un hombre tan ejemplar, un hombre tan entregado a Cristo, que la naturaleza de Él es semejante, es similar a nuestra naturaleza. Porque ¿quién de nosotros podría vanagloriarse de decir, vaya que yo no he pecado en toda esta semana? Nadie. Porque todos los días nosotros pecamos. Por eso dice el Señor a través de su siervo en Lamentaciones 3:22, que las misericordias de Dios para nosotros los que pecamos son nuevas, dice, cada mañana. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios dice que cuando usted le pide perdón por un pecado, Él no solo lo perdona, sino que en la acción que Él hace sobre nuestra vida es como que nunca hubiésemos pecado. Mire qué maravilloso. Nosotros no olvidamos, pero Dios sí olvida. Y aparta totalmente de nosotros el pecado y sus efectos. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento, hay misericordia, hay perdón y hay favor de Dios para nosotros. Mire, nosotros nunca hemos visto el infierno. Por eso es que nosotros menospreciamos esta bondad divina, esta bondad que no merecemos de parte de Dios. Porque Dios quiere que sepamos que somos su amor, que nos ama intensamente. A veces uno ve gente desgarbada o gente tirada en el suelo, vomitada, orinada, como usted quiere, que esté tirado en una acera, sobre todo en los lugares donde hay mercados, y uno dice, pobre hombre, miseria humana, dice uno. Pero ¿sabe una cosa? A ese ser también Dios lo ama igual que como me ama a mí, como nos ama a todos. Amén. Yo le he contado que en una oportunidad el maestro de educación musical nos llevó a nosotros al conservatorio. En ese tiempo aquí en Guatemala era diferente y nos llevó a pie y regresamos a pie. Cuando veníamos ya cerca de la iglesia, yo estudiaba, ya cerca de la escuela, mire cómo amo la iglesia. Ya llegando a la escuela, el maestro nos dijo, esperen un momento aquí, muchachos, y nos detuvimos. Y enfrente había una mujer que tenía vestido típico y estaba tirada en el suelo, embriagada, estaba borracha y con la cara en el suelo, y él llegó y la recogió con ternura y nos pidió que llamáramos un taxi. Fuimos al Parque Colón y en el Parque Colón habían taxis y llegó el taxi, la montó con mucha ternura en el taxi y se la llevó. Y cuando regresó, él nos dijo, ella es mi madre, dijo, la que me dio el ser, la que me dio la vida. Ustedes tienen que aprender a amar a sus padres, sean como sean. No busquen que sean perfectos, porque a veces como hijos nos dijo, decimos, ay, tan malo mi papá, ay, tan mala mi mamá. Pero fíjense que no hay que juzgar a los padres, sino que hay que servirlos, dijo él. Y nunca se me olvidó eso a mí, jamás se me olvidó en mi vida. No le digo que era chiquito, porque siempre he sido chiquito, pero era niño. Nunca se me olvidó esa acción, esa actitud. Yo dije, qué hermoso acto, porque no se avergonzó de su madre. Él nos enseñó una buena lección a nosotros. ¿Sabe una cosa? Lo mismo ha hecho Dios con nosotros, porque tal vez no hemos llegado borrachos a Él, o sucios, o asoleados, pero ¿sabe qué? Hemos llegado cargados de pecado, como el hijo pródigo, y Él nos limpia, nos viste, nos pone anillo en la mano, nos pone calzado y nos abraza con un amor y una ternura que nadie ha tenido para con nosotros. Por eso es tan importante la lucha interior que nosotros sobrellevamos. ¿Sabe? En Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y yo copié aquí a mano una paráfrasis de esta porción, pero con 3 versículos. Le puse el 21 y el 23. Y quisiera leérselo en esa paráfrasis
para que usted tenga un contexto de lo que la Biblia nos está diciendo aquí del hombre que es carnal, que no busca la espiritualidad. Dice el verso 21, Dios te observa atentamente. Dice que a uno se le olvida que Dios nos está mirando aquí, pero también nos mira estemos donde estemos. No nos escapamos de la mirada de Dios. Cuando usted estudia Apocalipsis teológicamente, se encuentra con figuras como, por ejemplo, que dice que tenía ojos por todas partes, pero lo que está tratando de decirnos es que Dios lo ve todo. No hay obstáculos para la vista de Dios. Entonces dice aquí, Dios te observa atentamente y pesa minuciosamente todo lo que haces. Y el 22 dice, sus propios pecados condenan al malvado. Son cuerdas que lo atrapan y retienen. Y el 23 dice, morirá por no querer atender a la verdad. Se ha dejado arrastrar a locuras increíbles. Entonces, nosotros tenemos un privilegio. Hemos conocido el Evangelio, que es el misterio revelado de Dios para la humanidad, para que comprendamos que este mundo y esta vida tiene un sentido. No nacemos al azar por nacer. Venimos con un propósito deliberado de Dios. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos y que tengamos nosotros anhelo de vivir, pero de vivir bien. Pero cuando le digo vivir bien, no le estoy hablando de que vive en la cañada, de que vive usted en un lugar espléndido. No, le estoy hablando de su interior. Usted tiene que aprender a ser feliz internamente, porque la felicidad no está afuera, está aquí adentro. Uno a veces cree que si uno se va lejos va a ser feliz. No, porque la felicidad es interna, pero también el gozo y la buena forma de actuar es interna, y esa nos la provee Dios a través de su palabra y nos ayuda a sustentarla el Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad, y el Espíritu Santo quiere que aprendamos a vivir de una buena manera, que aprendamos a ser felices con lo que tenemos, que aprendamos a valorar lo que tenemos, porque siempre vemos lo que no tenemos, pero debemos ver lo que tenemos. Mire, hasta con la muerte ha sido Dios bueno con nosotros, porque cuando nuestros seres amados parten antes que nosotros y sabemos que tienen a Cristo en su corazón, es una esperanza maravillosa de saber que no nos vamos a dejar de ver con ellos. Ellos nos pueden ver a nosotros, nosotros a ellos no. Pero un día nosotros vamos a ir allá y vamos a estar con ellos y vamos a ver a los que se quedan aquí en la tierra. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que la vida en la tierra es tan limitada, tan breve, que nosotros creemos que vivir 100 años es mucho. Pero créame que no es mucho 100 años. La vida es eterna con Dios y eso no tiene parangón. ¿Cómo le puedo comparar yo la vida eterna de Dios a usted con la vida que tiene aquí? Si cuando le hablo de eternidad, solo para que usted se forme una idea, mire cuántos trillones, quintillones de estrellas hay en el cielo. Mire nuestra Vía Láctea, lo gigantesca que es. La Vía Láctea dice que mide de borde a borde un estimado de 100,000 millones de años luz. ¿Qué vida alcanzaría para atravesarla? ¿Sabe que el gran problema de ir, por ejemplo, a un planeta tan cercano como el planeta rojo, como Marte, son meses los que se llevan volando a una gran velocidad en el espacio para poder llegar? Y probablemente dice que los que se atrevan a ir a Marte y poblarla como colonos, dice que van a tener el problema de que ya no pueden regresar, porque no hay nave que pueda ir y regresar. Puede ir, pero no regresar. Ahora, perdón que le hable de esas cosas, pero lo que estoy tratando de hacer es que usted piense por un momento que la vida aquí en la tierra es sumamente breve. Dice la Biblia que es como neblina, que ahorita está y al rato ya no está. Así somos nosotros. Por favor, no piense en la muerte como algo terminal, porque si usted tiene a Cristo en su corazón y está viviendo conforme a las normas de su palabra, lo más probable es que en el momento en que usted muere, entre comillas,
aunque la Biblia no dice muere sino duerme, su alma y su espíritu van con Dios. Van al paraíso de Dios. Amén. ¿Se recuerda al ladrón en la cruz? ¿Había hecho algún acto religioso ese ladrón? No, un mal acto hizo porque acababa de estar insultando a Jesús. Pero hubo un instante en que él dijo, este hombre no es ordinario. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Examine usted todos los testimonios de las personas que han muerto y han regresado y se va a asombrar de ver que todas dicen, no quería regresar. Tuve que regresar, pero no quería regresar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que esto es lo mejor, pero no es así. Lo excelente está preparado para nosotros. Por eso debemos de tratar de vivir de una manera diferente a la que heredamos de nuestros padres. ¿Se recuerda que Pedro dice eso? Ese pescador de Galilea nos dice claramente, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y vano quiere decir vacío. Recibimos una manera de vivir vacía. Pero entiéndame, no está diciendo el Señor que no nos dieron principios o no nos dieron buen ejemplo. Está hablando de ese vacío que tiene el hombre, ese vacío existencial, que no entiende qué está haciendo aquí en la tierra. Sobre todo cuando sufre, no se explica por qué está sufriendo. Pero nunca nos explicaron que el Señor nos mandó a la tierra precisamente a probar el sufrimiento. Si usted lee Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice ahí que nos vamos a acordar que Dios nos mandó a esta tierra para ser probados, no para ser felices. Pregúntele usted a cualquier millonario del mundo si es feliz, y usted se va a asombrar que no es así. Nosotros equivocamos nuestro pensamiento, porque Dios no nos da felicidad, Dios nos da gozo. Amén. Y el gozo es permanente. Amén. La felicidad es efímera, es muy breve. Por eso es tan importante que nosotros entendamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Esto es bien importante. Entonces, estábamos viendo aquí nosotros, como seres humanos, estamos en el centro entonces de un campo de batalla. Un campo de batalla emocional y espiritual. Somos atraídos prácticamente por las fuerzas magnéticas de lo espiritual y lo material, por las fuerzas de lo celestial y lo terrenal, de la madurez y de la inmadurez. Déjeme que le pregunte algo. ¿Ha actuado usted inmaduramente alguna vez? Yo sí. Pero cuando Dios entra en nuestro corazón verdaderamente, no religiosamente, sino verdaderamente, usted comienza a cambiar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que es un cambio tan potente, tan poderoso, que usted no lo siente, pero las personas que están alrededor de usted se dan cuenta y dicen, esa no es la misma persona que yo conocí, es una persona diferente. Porque lo primero que pone Dios en el corazón del ser humano que ha dejado entrar verdaderamente a Cristo es la sencillez, la humildad. Y eso es bien difícil, hermanos, porque el ser humano por naturaleza es arrogante. Somos orgullosos todos. Por eso le digo que es una lucha la que tenemos en nuestro interior. Y Dios quiere que nosotros seamos transformados, seamos cambiados. Entonces, la indecisión entre lo uno y lo otro crea, produce y manifiesta una tensión emocional y espiritual. Por eso dice la Biblia en Santiago 1:8, la persona que duda nunca toma una decisión firme y tan pronto va por un camino como por otro. Ahora, si quiere que se lo lea en la versión que usted tiene, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así dice la palabra. Pero cuando usted está definido con Dios, no es inconstante, sino es definido. Entonces, deje que su personalidad positiva domine sobre la negativa, creando los factores necesarios.
Quite de su vida esa conciencia de culpabilidad en relación a aquellas cosas que pertenecen al pasado. Mire, ¿quién no se ha equivocado, hermanos? Pero a veces dejamos que regresen esas equivocaciones y comenzamos como a sentirnos incómodos o mal. ¿Pero por qué hice eso? Ay, yo no debía haber hecho eso. Y mire lo que dice la Biblia, por favor. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, le ruego que vaya a Isaías 43, verso 18. Isaías 43, 18 dice así: no os acordéis de las cosas, que dice su Biblia, pasadas. ¿Y qué dice? Ni traigáis a memoria las cosas. O sea, es nuestra voluntad la que trae lo malo a nosotros. Ya se fijaron, no es Dios ni es el diablo el que nos trae los malos recuerdos, sino somos nosotros los que producimos esos malos recuerdos, esos malos momentos otra vez en nuestra mente. Él nos exhorta a que nosotros cambiemos. ¿Se recuerda cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Ahí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Pero agrega: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es con mayúscula, al Espíritu Santo. O sea, Dios está invitándonos a que nosotros renovemos nuestra mente, para que no estemos pensando en culpabilidad y condenándonos a nosotros mismos. También tenemos que hacer una evaluación de nuestras amistades, para ver en qué forma ellos nos afectan positiva o negativamente. Y usted dirá: tengo madurez, tengo criterio, yo sé quién es mi amigo y quién no. Pero déjeme explicarle algo. Mire lo que dice la Biblia, por favor, para que considere más detenidamente lo que le digo. Primera de Corintios 15, versículo 33. Ahora mismo te lo voy a leer. Primera de Corintios 15, verso 33. No erréis, dice ahí. Las malas, ¿qué dice? Conversaciones. Si usted tiene una buena amistad, va a tener una conversación que no es nociva para su vida. Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no importa que usted sea una persona de principios, si está entre gente que es corrupta para pensar y para hablar, lo va a contaminar. Y al rato usted va a estar actuando de la misma manera que ellos. Es tremendo lo que dice aquí el Señor, pero nos lo dice porque nos ama, porque quiere que nosotros tengamos una vida buena, una manera de ser diferente. Ahora, debemos hacer una autoevaluación de nuestros valores. Eso es bien importante, hermanos, porque a veces nos acostumbramos a las cosas que son malas y no le ponemos nuestro corazón a una transformación y a un cambio verdadero. Lo segundo es no pelear contra nosotros mismos, porque muchas de nuestras derrotas no provienen del mundo exterior que nos rodea, sino del mundo interior que orbita en nosotros. No hagamos aquellas cosas que nosotros consideremos incorrectas, tratando de buscar reputación, satisfacción personal y placer. No lo hagamos. Si usted va conmigo a Proverbios 4, versículo 23, ¿se recuerda cómo dice ahí? Porque eso lo enseñó Jesús. De toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, dice, la vida. Y note que no se está refiriendo realmente a la vida física, se está refiriendo a la vida espiritual. A la vida espiritual. Porque nosotros a veces no le ponemos atención a lo espiritual y es lo más importante. Porque lo material es transitorio. Hoy está, mañana no está. Piensa en alguien que murió hace 15 años. Usted ni se recuerda. Porque todo lo que hay aquí en la tierra, como dijo el filósofo, pasa. Pero la palabra de Dios permanece eternamente. Eso no pasa. Eso no pasa. Es permanente. Es eterno. Es de parte de Dios. Déjeme que les lea una última nota de Proverbios 4:23.
Los versículos del 23 al 27 de esta porción son el equivalente en el Antiguo Testamento a Romanos 12, versículo 1, donde dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿en qué dice? En sacrificio que vivo, dice, y santo, que es agradable a Dios. Así dice, ¿verdad? Entonces, este verso 23 de Proverbios 4 es muy semejante a ello. Dice, nos ruega que presentemos todo nuestro ser a Dios de corazón, boca, labios, ojos y pies. Dios comienza con el hombre interior y entonces va trabajando hacia el exterior. Empieza con el corazón, que habla de la vida interior, la mente, los pensamientos, los motivos, los deseos. La mente es la fuente de donde brotan los pensamientos. Si la fuente es pura, el arroyo que fluye de ella será puro también. ¿Cuáles son los pensamientos del hombre? Tal es él. Es por esto que el versículo enfatiza la importancia de una vida limpia en el área de los pensamientos. Si somos cuidadosos y nos detenemos a examinar la senda de la santidad, todos nuestros caminos serán bien ordenados y también seguros. Pero mire, seamos honestos y sinceros. A nosotros nos cuesta aceptar ese tipo de cosas. Las escuchamos, pero a veces son como un ruido nada más en nuestros oídos. Pero fíjese que lo que quiere el Espíritu es que entendamos que aunque usted no lo esté recibiendo directamente en su pensamiento racional, sí está entrando a su espíritu y a sus oídos espirituales y a su mente espiritual por obra del Espíritu Santo. O sea, no piense que aunque usted le aburra, digamos, la predicación de este tipo de tópicos o temas, su ser no está recibiendo. Sí está recibiendo. Mire, a veces yo soy temático con eso, pero porque lo que trato de hacer es que las personas entiendan que tenemos que observar un tipo de vida diferente. ¿Saben por qué? Porque muertos ya no podemos hacer nada. Pero cuando estamos vivos, nosotros podemos cambiar el derrotero de nuestra terminación, de nuestro viaje, y que tengamos un buen viaje y un buen fin. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. ¿O usted cree que Dios no sabe que a usted le duele su corazón por X, Y o Z motivo? Claro que lo sabe, pero ¿sabe qué? Él es el que recompensa, Él es el que sacia, Él es el que compensa todas las cosas que nos hacen falta. Y cuando le digo cosas, me refiero a todo, es un absoluto, en todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos deja ni nos desampara jamás, y no me canso de decirlo. Por eso, no deje que las pasiones puedan controlar su vida, precipitándose a tomar decisiones que al final vienen a ser destructivas para nosotros. Tenemos que aprender a tomar decisiones con la ayuda del Espíritu Santo. Y concluyo con esto. Debemos cultivar una personalidad saludable. Nos debemos mantener creciendo espiritual, emocional e intelectualmente. Una personalidad saludable la tiene una persona agradable que no hace lo desagradable y vive con aspiraciones, propósitos y metas para esta vida y para el porvenir, y gana amigos y gana muchísimas cosas más. Mire, cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios realmente, al principio es difícil, y luego, conforme Dios nos va fortaleciendo, vamos nosotros esquivando o pasando todos los estorbos que aparecen en nuestro camino. Porque ¿sabe qué? Dios está viendo el intento que estamos haciendo por ser diferentes. Y le reitero, no para que nos mire la gente, sino para que Él se sienta satisfecho del esfuerzo que hacemos nosotros con nosotros mismos. Porque no le digo que uno trate de cambiar a otra persona, no. Aquí la lucha y el propósito es que cambiemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque solo cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Porque dice la palabra de Dios que nadie puede conocer a otro, sino solo a sí mismo. Y eso es lo que sucede. Y Dios nos da la revelación de cómo somos, cómo estamos y qué debemos hacer.
para obtener lo mejor de la vida, la enseñanza del Espíritu Santo. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias por enseñarnos que la mejor forma de conocernos es escudriñando tu palabra. Que al conocerte a ti, Señor, nos vamos a conocer a nosotros mismos, porque hemos sido hechos a tu imagen y semejanza. Y eso nos va a ayudar a transformar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras reacciones y nuestras actitudes, convirtiéndonos en un testimonio vivo de una vida nueva en Cristo. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta mañana. Y yo vengo en el nombre poderoso de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, invocando la fuerza, el poder y la misericordia del Espíritu Santo tuyo, Padre, para que se derrame como un caudal poderoso en cada vida esta mañana en este lugar. Señor, refresca y sacia la sed y el hambre espiritual que se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Bendice a cada persona en este lugar, llenándola con el poder, el amor y la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, te pido que conviertas cada corazón en este lugar en una fuente inagotable de aguas vivas que fluya como río, Señor, para de esa manera impactar a este mundo de carne, a este mundo materialista, a este mundo consumista, y que nos volvamos personas espirituales. Por favor, Padre, ayúdanos a cambiar el interior de nuestro corazón, porque no estamos bien, Señor, y debemos reconocerlo. Y el único que nos puede ayudar a ser transformados, a ser cambiados totalmente, eres tú, a través de tu Santo Espíritu, el cual nos guía a toda verdad. Por eso te pido que con esa bendición alcances a cada persona en este lugar. Y te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, y que puedan alcanzar sus metas y lo que anhelan en su corazón, y que puedan agradarte a ti, transformando sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos.